Desenmascarando a las ovejas negras presenta. Desde el principio del mundo la voz de la serpiente aparece en el huerto del Edén, y después la voz se siguió escuchándose por profetas falsos, a través de los siglos, y en estos últimos tiempos son la voz de la serpiente falsos pastores. Mencionamos dos grupos: 1. Corporativos, 2. Sostén propios o independientes. Comenzamos. El pastor Esteban Born es corporativo jubilado. Defiende una organización, no defiende la verdad presente que Cristo separó del Sanedrín. Aun viendo las apostasías y abominaciones, él dice no se salgan. Él aprueba adoración a Tamuz y dice que es bueno poner árbol de Navidad. Porque él ve a Cristo en el pino. ¿A qué controversia ha difundido? Lo invitamos a convertirse en verdadero obrero de sostén propio. Sin percibir el sueldo de una corporación aliada a Roma, sería de gran valentía para la verdad presente. Su denuncia al hombre de pecado, al Papa Francisco y sus planes diabólicos. Si lo critican es por su indefinición o falta de compromiso con el Evangelio de Cristo. Únase de pronto de tiempo completo. Renuncie a su pensión. El pastor Oliver Coronado es de Venezuela. La corporación le llegó al precio. Y defiende los principios de autoridad de una empresa. Y no defiende la verdadera religión de Cristo. Él defiende estar dentro de un sistema. Invita a no salir de ese sistema corrompido aún viendo las abominaciones que se hacen ahí, y como todo un dictador como Nicolás Maduro dice: el que se meta con la iglesia corporativa, se mete conmigo. Vean qué dijo Nicolás Maduro: el que se meta con México se mete con Venezuela. Pastor Oliver, lo invitamos a renunciar a sus privilegios y haga lo de Jesús y sus discípulos que se volvieron iglesia de sostén propio. Fuera del Sanedrín, donde sí podrá denunciar libremente al papado y al hombre de pecado. Al Papa Francisco, no tenga miedo, renuncie a su sueldo y viva por fe. Dios lo va a sostener. El pastor Alejandro Bullón es de Perú. Sus mensajes son dulces y cosas lindas y bello amor. Para mover a las multitudes a las emociones y los sentimientos, con mensajes hipnotistas y frases neurolingüísticas, haciendo que las personas se sometan al hipnotismo religioso. Él es una pieza clave de la corporación para controlar multitudes y seguir en el sueño católico. Solo cree, arrepiéntete, sigue tu vida como siempre. Él no predicará nunca el mensaje de los 3 ángeles. Él apoya la apostasía como la ordenación de las mujeres al ministerio pastoral y aceptación de pastores y líderes homosexuales. Él no acepta la reforma pro salud y contradice los escritos de la mensajera del Señor, diciendo que solo es una escritora prominente. También, cuando predica de la bestia, ha dicho: no les diré quién es, investíguenlo. Simplemente va de esa parte donde se menciona el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí dice: no les diré quién es. Todavía puede recapacitar Pastor Bullón, alce la voz en cuello y deje de ser un perro mudo. El pastor Vicente Rojas es de Baja California, México. Él vive en los Estados Unidos de América del Norte. De joven él cuenta que anduvo en pandillas y era un rebelde. Y en algún momento Cristo lo rescata, y se hace pastor y lo invitan a trabajar y dar conferencias con jóvenes. Le gusta la música y se hace acompañar de sus guitarras. Le gusta lucir su bigote extrafalario y sus temas son de entretenimiento y diversión, divirtiendo a la gente con chistes y bromas. Es un personaje carismático que le sirve a la corporación. Tal vez ahora no esté independiente. Él no predica la verdad presente, ni el mensaje de los 3 ángeles. A México llegó en 2003 invitado por la Asociación Central. El pastor Tomás Torres es de México. Ha escalado los altos puestos de la corporación gracias a amigos de la empresa. Fue presidente en la Asociación de Mérida. Después es traído a dirigir Gema Editores, y cuando se funda la Unión Metropolitana él brinca a ese puesto y hereda el cargo de Gema Editores a su amigo que ya no tenía cabida en ningún lado, al pastor católico jesuita David Javier. Finalmente, Tomás Torres se hace famoso por promover un libro de superación personal. ¿Quién se robó mi queso? Y antes de ser llamado a la división interamericana, promovió a la Iglesia Adventista en un producto comercial, con su lema posicionamiento en el mercado.
José de Gracia. El presidente Desgracia. El pastor Desgracia, es presidente de la Unión Panameña, de la Corporación Iglesia Adventista del Séptimo Día. Solamente ha ladrado para sus jefes quedando bien y haciendo uso de su alto cargo corporativo, invitando a toda la feligresía de Panamá a no salir a denunciar al hijo de perdición, al hombre de pecado llamado Papa Francisco. Si él tiene miedo de denunciar, otros lo harán en nombre de Dios y su palabra, que está escrito en Apocalipsis 14:6-9. Aquí está claro: la denuncias está hecha por Dios. Pastor de Gracia, ¿a qué le tiene miedo? ¿A sus jefes? ¿O a quién sirve usted? ¿A Dios o a hombres? Deje que sus feligreses decidan a quién servir, y no los mande de paseo o día de campo, porque usted demuestra ser un perro mudo, y mejor deje hablar a las piedras, ellas sí oyen la voz de Dios. Rubén Molina. El indocto. Este personaje es de Dominicana, según él. Critica a los grupos de sostén propio. Entonces, Rubén, ¿qué dice los escritos de Jesús? Quienes sostenían a Jesús en su ministerio. Y los diezmos que manejaba Judas. ¿De dónde se obtenían? Rubén. ¿O no sabe interpretar y discernir, pues confunde los escritos que dice la Biblia y los de la mensajera del Señor? Pastor Molina. Vea cuántos movimientos ha habido. Y vea el gran despertar de la iglesia que está abandonando a la corporación. Para usted y la corporación, si grupos disidentes reparistas. Si son disidentes a aceptar herejías y doctrinas de hombres y la imposición de normas y reglamentos traídos de Roma. Estos grupos ya no se rigen por un manual ni por las 28 creencias adventistas. Se rigen estos grupos de sostén propio por la Biblia y el espíritu de profecía, y levantando de nuevo los grandes hitos que fueron olvidados por la mayoría de los adventistas. Creo que ni usted, Pastor Molina, se los ha de saber, pues esos hitos son los 7 pilares. Moisés Reina, el vendedor de indulgencias. El vendedor de indulgencias. Él es presidente corporativo de la Unión Interoceánica Mexicana, ubicada en Ciudad de Puebla. Todos sabemos que la palabra de Dios es clara. No hay nada oculto a los ojos de Dios, ni nada secreto que no sea revelado. Esto lo hemos visto, y Dios permitió que saliera a la luz pública el problema de la Iglesia Central de la ciudad de Oaxaca, México, donde un pecado corporativo llevaba años encubriéndose por la asociación oaxaqueña. Pero Dios levantó un siervo valiente, al pastor Jorge Ruiz, quien recibió línea de la asociación y la Unión Poblana. Pero el pastor Ruiz toma en cuenta su junta directiva de iglesia, y sale a la luz el pecado corporativo. Y por este motivo el pastor Ruiz es enviado a otro campo en represalia por desobedecer a sus jefes, y lo acusan de adulterio y de no respetar el manual. Pero hoy la Iglesia Central de Oaxaca se nombra independiente de la Corporación Adventista, y apoya de manera voluntaria al pastor Ruiz, y otras iglesias también se unen a esta Iglesia Central, y desconocen a su dirigencia corporativa. Y descubren la apostasía en que se encuentra el presidente de la Unión, el pastor Moisés Reina, a quien se le comprueba adulterio, pero como siempre, son protegidos por la División Interamericana. No pasa nada con ellos, tienen inmunidad, pero Dios no puede ser burlado. Muy pronto la justicia del cielo les llegará. José de la Rosa. El que se apacienta a sí mismo. Este pastor es de Huimanguillo, Tabasco. Él es rescatada de su adulterio por otro adúltero que estaba de presidente en la Asociación del Norte de Chiapas, el pastor Jairo Tenorio, quien actualmente ya no está dentro de la Corporación Adventista, pero como siempre existe amigos mismo. El pecado es blanqueado por las buenas influencias de amigos del mismo pecado. Así es como se manejan estas indulgencias pastoriles. Todos estos mencionados son de la corporación. Muy bien, ahora seguimos con el siguiente grupo, los de sostén propios o independientes. Quédate a ver este video hasta el final. Así lo llaman algunos, pero explicamos que este movimiento está predicando correctamente la ley y al testimonio con los escritos de la mensajera del Señor, Elena G. Ubite. Hasta aquí está bien, pero lo que está opacando y creando controversias es que se ha creado otra organización cuando ellos mismos la criticaban. Otro ejemplo es que muchos siguen hombres
y se quedan con sus discípulos interpretaciones, sin investigar más profundamente. Otro ejemplo es que su vida pública no es la adecuada para ser un buen testimonio. Con respecto a la vida privada, como todos tienen errores y ha imperado la soberbia, la mentira y la traición, también han caído en la tentación de promover teletones. Esto no es bíblico, esto es ambición. Entonces, ¿dónde queda la fe y la confianza en Dios, y tener que recurrir a actos seculares paganos para traer recursos, como lo hacen la televisión de Chile, Perú y México y otros más? Bien, esto ya está dicho. Solo los invitamos a ser más transparentes, y no caigan en la codicia del mundo. Leonardo Brum, el alfabiotista. Él es brasileño y llega a Tijuana y después entra de mojado a California y anda en malos pasos con pandillas y drogadicción. Y por una invitación del Evangelio Eterno, asiste a una campaña. Y Gambetta lo rescata y lo adopta y lo manda a estudiar a Ojos Negros. Y estudia médico misionero y profecía, y empieza a dar campañas para el Evangelio Eterno. Y visita a muchos grupos de la verdad presente. Y después contrae matrimonio con Evelyn Padilla. Como no logró cuajar su ministerio en la verdad presente, se retira y renuncia en Facebook, comentando que ya no es más pastor y que no lo llamen pastor. Igual que Alejandro Maya, y se inclina por la corriente de la nueva era, el alfabetismo, donde se prepara para hacer ajuste y meditaciones para enderezar columnas, y eso le da buenos dividendos en dinero, como los tesoros que ofreció el diablo a Jesús en la tentación, y al grado de ganar mucho dinero en muy poco tiempo. ¡Ah, qué caída de luminaria como que mucha gente creía en él! ¡Qué gran decepción para aquellos que creen en hombres, y no estudian ni escudriñan con dirección divina! Alejandro Maya se ha ganado este título de hijo de perdición, por confundir y extraviar a muchos grupos, con su corriente sostén propio y escuelas de Madison. Sus interpretaciones y afirmaciones de los escritos de Ari Smith, el Basa. Sus interpretaciones erróneas levantando una antorcha de las falsas profecías. Se ha dedicado a engañar y confundir a muchos grupos e iglesias de la verdad presente. Ha predicado muchas herejías, como desechar interpretaciones de la Biblia y los escritos de la mensajera del Señor. También se ha dedicado a desprestigiar ministerios independientes que no aceptan sus herejías, como predicar que ya no hay pastores. Él mismo ha dicho: no me llamen más pastor. También ha predicado no más diezmos. Y si lo dan, úsalos como quieran, pero eso sí recibe grandes cantidades de diezmos. Y ha recibido extensiones de tierras para su instituto, del cual no ha hecho público a sus seguidores de sostén propio. También ha desprestigiado subiendo videos y imágenes de otros ministerios, que han crecido gracias a que se ha predicado el mensaje de los 3 ángeles de manera correcta a la ley y los testimonios. Esperamos que todavía puede recapacitar y dejar de confundir y llevar a la perdición a muchos grupos. Carlos, el adúltero. Este farsante y falso pastor, quien nunca fue ordenado para ministrar los servicios solemnes. Pero son culpables los grupos de permitirles que les predique y bautice y presente niños y oficie santas cenas, o servicios fúnebres, bodas. Además de su turbia reputación, les informamos que ya está separado de la tercera esposa, la hermana Olivia, a quien hace más de año y medio que dejó abandonada. Y hoy está conquistando y engañando a otras hermanitas a quienes está tratando de estafarlas, como hizo con la hermana que vendió su casa para comprar el terreno de Guerrero para su clínica que ni funciona, ni Dios la dirige. Cuidado, grupos de la verdad presente. No permitan más ser engañados por estos mercenarios falsos pastores que solo van por sus recursos, y usarlos para sus abominaciones y pecados expuestos. Rosenberg Pérez, el mensajero arrepentido y burlado. Él, después de predicar como Gambetta, en estilo y voz, la corporación lo invita a pedir perdón y se doblega ante promesas que le hicieron en Chiapas, se rebautiza y empieza la corporación a usarlo de burla para los grupos de la verdad presente, y al final lo dejan solo sin apoyos económicos. Y trata de volver a los grupos de la verdad presente, pero ya no tiene cabida este tipo de traidores a la verdad presente.
También sigue las enseñanzas de otro traidor como Alejandro Maya, hoy tanto Rosenberg como Alejandro Maya. Lo que predican es la voz de la serpiente, que sigue vigente desde los siglos que ya quedaron atrás en la historia pasada. Pero hoy, con estos mensajeros, siguen hablando al oído. Como a Eva. Adalberto. En la Iglesia de la Reforma nunca logró ser pastor, pero lo expulsaron por adúltero, y se refugia en los recién fundados grupos de la verdad presente y de manera sutil llama la atención con su convocatoria y su manera de predicar la profecía. Y con engaños logra convencer el Evangelio eterno, para que lo ordenen pastor, pero no fue honesto con el Evangelio eterno de mencionar su estado matrimonial, ya que para que se te ordene tienes que ser esposo de una sola mujer, pero él ya lleva 2 matrimonios divorciándose por adulterio que él comete y se divorcia de la primera esposa que tenga en la Iglesia de la Reforma. Y se casa en Tapachula con la actual esposa, que era de la Iglesia Adventista Corporativa. Aquí también Gambetta comete un gran error al permitir a este reformista adúltero oficiar bautismos en sus campañas, y los grupos que también lo invitan participan de este oprobio a las iglesias. Los invitamos a ser cuidadosos en los ritos solemnes quienes deben ministrar. Además él solo llega sin invitación a las campañas. Y hace contactos. Y luego visitar y dañar con su corriente reformista extremista que crearon junto con Segundo Trujillo, que solo han servido para dividir y confundir, con controles de vestimenta, comidas, investigar las tesorerías. Segundo Trujillo, al igual que Adalberto, han creado división con su corriente, gritan demasiado. No han estudiado el libro, la voz, su uso y modelación. Creen que gritando logran la atención. Pero no. Sino que lastiman los oídos. Actualmente, ha metido en herejías a los grupos de la verdad presente. Al igual que Maya. Diciendo ya no pastores. Y también lo hemos escuchado enseñar. La octava iglesia, cuando la Biblia y los testimonios nos hablan de 7 iglesias. Pero le está inventando la octava iglesia, pero no demuestra bíblicamente cuál sería la octava. Pero como él dice ya pastores, el que quiera nombrarse pastor de esa octava iglesia, y ser el pastor y vivir de esos diezmos. Como ha sido siempre con la coordinadora de Tapachula, así que tengamos cuidado de estos falsos maestros, que están creando divisiones. Pastor Eliseo Gaspar. Este personaje sigue la misma trayectoria de Alejandro Maya. Él está en Arkansas, en Estados Unidos. Al parecer es de Mitepec, Puebla, pero predica y grita, y confunde con la misma corriente de Maya. En cuanto a las interpretaciones de Uriah Smith, y sostén propio. Además de chiquetear y enamorar a las hermanas. ¿Qué se puede hacer así, con estos malos testimonios? Hay que tener cuidado de estos mercenarios. Daniel López Córdoba, el mensajero errante. Este pastor se da a conocer en Pichucalco, Chiapas, en la campaña que dio el pastor Hugo Gambetta en 2010 con el título Pichucalco Última Advertencia. Ahí se da a conocer. Y es aceptado por los grupos. Y junto con su esposa, que es de Colombia, se aprovechan de la bondad de los hermanos y estafaban. Y hubo lugares donde aventaban en son de burla su billetera vacía, rechazando la poca ayuda que le brindaban. Y haciendo burla que eso no le servía. Total que, como todo mercenario, se fue a otros lugares, con invitación de reformistas y vara del pastor o davidianos. Y logra llegar a la iglesia de Cuauhtémoc, que aprovechando el problema quiso ser guardatemplo. Pero no lo logró, y se va de ahí. Hoy no sabemos dónde esté, pero su ministerio ha sido un fracaso y anda errante por todo el país. El tío David. Él es pastor, enfermero, piloto mecánico, maestro, misionero. Él es el pastor David Gates. Tiene un ministerio, Reda de Venir y Batallas de Fe. Es un buen pastor, muy trabajador, misionero y humanitario. Cuenta con un gran capital de recursos, como canales de televisión, avionetas, y centros misioneros, en Estados Unidos, Sudamérica y el Caribe. Él ha logrado gran parte de estos recursos gracias a donaciones de empresarios. Pero el tío David maneja un mensaje ecuménico. No está comprometido con el mensaje final, el mensaje de los 3 ángeles y predicar la verdad presente.
A pesar de la conferencia general lo ha boletinado. Él sigue con un pie adentro de la conferencia general y a pesar de las lágrimas de su esposa, no se deciden a predicar la verdad presente ya de manera abierta. A denunciar a Babilonia y sus pecados, prefiere seguir arrullando como bullón. Con mensajes ecuménicos, invitamos al tío Dave a ya desligarse de la corporación adventista que está más comprometida con Roma que con el mensaje final. Para esta hora solemne, ya es tiempo, pastor, de ser ministerio dependiente de Dios y por fe. Les invitamos a abrir los ojos y estudiar la Biblia. Para cuando un pastor está predicando, lo primero en observar es lo siguiente: ver si lo que habla es mandato de Dios, si lo que predica está escrito en la Biblia, o está manipulando la palabra de Dios para sus beneficios y bolsillos, o encubriendo a la bestia papal. Repito, estudiar al 100% la Biblia. Jesús dijo, en Juan 5:39, Biblia traducción en lenguaje actual. Ustedes estudian la Biblia con mucho cuidado porque creen que así alcanzarán la vida eterna. Sin embargo, a pesar de que la Biblia habla bien de mí. Gracias por sus atenciones y tiempo. Hasta luego.